y vamos a abrir ya el telón para compartir en el nombre del Señor Jesucristo. Lengua humana en la Biblia, vamos a analizar un poco también. Dice, el hablar en lenguas humanas inspiradas por el Espíritu Santo en el creyente. Esto encontramos en Hechos 2, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, escuche, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es como si fuera que, por ejemplo, nosotros aquí, un ministerio de sana doctrina, un ministerio X, estamos reunidos aquí. Este ministerio es un ministerio que realmente le adora en espíritu en verdad al Señor, y estamos nosotros aquí reunidos, prácticamente 40 o 35, 40 personas, y de repente se derrama sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, y alrededor de nuestra querida ciudad están personas de Brasil, de España, de Portugal, de Estados Unidos, de distintos lugares del mundo, y empezamos nosotros a hablar en lenguas. Cuando empezamos a hablar en lenguas, uno habla en otra lengua, otro en otra lengua, pero el estadounidense entiende lo que está diciendo ese varón o esa mujer, y de igual forma también los brasileños, algo así. Entonces, esto es lo que está hablando, que de todo hecho un estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todo esto que hablan. Y dice también en el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? O lengua materna también en otra forma de expresión. Primero dice elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Sirene y Romano, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, dice aquí en Hechos 2, capítulo 2, verso 2 en adelante, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quieren decir esto? Muy importante aquí para entender, amigo oyente, usted que está en sintonía, el hablar en lenguas. Esta parte habla directamente de hablar en lenguas humanas. ¿Por qué humanas? Porque hablaron en distintas formas y distintos idiomas, diferentes idiomas para los que estaban presentes. Vamos a analizar más este tema. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14 dice, seguir la caridad y procurar los dones espirituales más sobre todo. Anote 1 Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante, dice, seguir la caridad y procurar los dones espirituales más sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos, dice Pablo a los Corintios, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, y también no interpretare para que la iglesia tome edificación. Seguimos. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las casas
inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheléis espiritual dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. El hablar en lenguas propiamente edifica, es una edificación personal. Sería una edificación para el pueblo o para la iglesia cuando hay un interpretador, hermano y hermana oyente. Vamos a ver un poquito más. Estoy buscando aquí una cita bíblica importante en donde también Pablo, aquí creo que está en el verso 20, dice: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablan en lenguas y entran indoctos o infieles, no dirán que estáis locos. Mas si todos profetizan y entra un infiel o indocto, de todo es convencido, de todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Por eso en la palabra también aquí Pablo menciona que mejor es la profecía, profetizar, que hablar en lenguas. Propiamente el hablar en lengua humana, estamos metidos en esto, que el hablar en lenguas humanas se refiere prácticamente en hablar en idiomas, porque también suele ocurrir, tienen hermanos o hermanas ese don de hablar en lenguas humanas. Estamos adentrándonos a lo que es el hablar en lenguas humanas. Y también, ¿qué es lo que se refiere al hablar en lengua? Aquí Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante. Es claro aquí, amigo oyente, que nosotros debemos estar hablando en lenguas, más bien profetizar que hablar en lengua, porque hablar en lengua es una edificación propia y no a la iglesia. Bueno, vamos a ver, ya vamos a hablar aquí del tema, el hablar en lenguas espirituales. En primera de Corintios 13:1 en adelante dice: si yo hablase lenguas humanas, Pablo dice la misma forma también aquí, al respecto, dice en el capítulo 13, verso 1 en adelante: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí también hace una diferencia Pablo, que existen lenguas humanas y lenguas angelicales, son misterios. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios capítulo 14, verso 12 en adelante dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Debe usted siempre tener esa visión, que sea para la edificación de la iglesia. Es también el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual en el verso 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Escuche, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Existen muchos
hermanos, que no pueden controlar el hablar en lengua. Si usted empieza a hablar en lengua a voz alta, a nadie le está edificando. Usted que me está escuchando, ya sea pastor, hermano, hermana, si usted empieza a hablar en lengua, a nadie le está edificando, sino hay un interpretador. Cállese a sí mismo y que se edifique usted mismo, porque el hablar en lengua solamente es edificación personal, a no ser que haya un interpretador. Es muy claro, porque en varias iglesias, ya sea distintas iglesias, ministerios, suelen hablar frecuentemente en lengua, pero nadie entiende lo que dice. Otros sí que empiezan a repetir la misma cosa en su lengua o en la forma que está hablando. Cuando uno quiere hablar en lengua, debe abstenerse o debe controlarse, porque ese hablar en lengua no le edifica a nadie si no hay, repito, y valga la redundancia, repito, que si no hay ningún interpretador. Dice así en el verso 15, anote estos versículos, 1 Corintios capítulo 13 y también en el capítulo 14. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo él dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. Es claro, amigo oyente, es muy claro aquí cuando habla que otro no es edificado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. En el verso 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Escuche, si uno empieza a hablar en lengua, no se sienta usted que es mayor que el otro, porque aquí Pablo también dice claramente, usted puede hablar en 10,000 palabras, en lengua desconocida, pero nadie aprovecha. Solamente usted se edifica en eso. Puedo hablar 5 palabras con mi entendimiento, dice, para enseñar a otros. Eso sí será beneficioso para la iglesia. Por eso es importante, amigo oyente, entender la parte de hablar en lenguas, porque hay muchos que empiezan a hablar en lengua y quieren sentirse superior a los demás porque hablan en lenguas. Eso ya es su propia gloria, está buscando, por falta de conocimiento, o es un neófito en la parte escritural de la palabra del Señor. Neófito, que no entiende, que es nuevo en la palabra, porque el que habla en lengua no le edifica a la iglesia. ¿Me escucha? ¿Me entiende? Dice, nadie puede negar que existen lenguas espirituales, pues eso sería negar dones del Espíritu Santo. Como lo anotamos anteriormente también en lo que estamos hablando, y volviendo al punto neurálgico, decía, algunas lenguas que se manifiestan en la iglesia son o no de Dios. Ya habíamos dicho que el mismo Espíritu Santo nos tiene bien equipados con discernimiento espiritual, el cual se debe usar para determinar la autenticidad de dicha manifestación. Hoy día muchos líderes religiosos promueven el hablar en lengua y dicen que tú solo tienes que pedírsela al Espíritu Santo y Él te las dará. Entre estos falsos líderes tenemos a muchos anotados aquí también, que debemos nombrar. Creo que todo el mundo ya sabe, como Kenny Hankin, como Casiluna, Maldonado y otros falsos pastores que son pastores inútiles, como dice en Jeremías 23, cuidado con los pastores inútiles, porque estos pastores inútiles van a pagar muy caro. El Señor Jehová de los cielos, Él mismo se encargará. Vamos a leer un poco Jeremías capítulo 23. Nos quedamos un ratito ahí para los pastores estos, porque siempre están a cargo de los pastores las ovejas, ¿no es cierto? Bueno, dice aquí en Jeremías
23. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado. ¿Qué significa ahuyentado? Esparcido, o mundri, y no os habéis ocupado de ellas. No habéis ocupado de ellas. He aquí, dice el Señor, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor, Jehová de los cielos. Así es que pobre de aquel pastor que por culpa de él se dispersa sus ovejas y este pastor no va y se ocupa de ellas. Pobre de ese pastor, porque el Señor Jehová de los cielos mismo se ocupará de usted. Esto es el pastor inútil. Bueno, seguimos hablando, sobre el Espíritu de Santo, en donde también se manifiesta el don de lengua. Dice al respecto que el Espíritu Santo de estar en uno, y luego cuando viene se pierde el control de uno mismo. Y cuando siempre la manifestación es que uno pierde el control de su lengua y el Espíritu Santo habla a través de nosotros y desde el interior de nosotros. De allí que cuando vemos gente hablando lenguas descontroladamente, de repente vemos nosotros en muchas iglesias, cuando uno habla en lengua, empieza a hablar todo en lengua, a descontrolarse en grupo, y usted piensa que eso está bien. Eso está mal, porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Muchos llegan a pensar que el Espíritu de Dios en la persona, entrando de esa forma en un serio error doctrinal. Muchos tienen esto que nos dejan pasar, y no es bíblico hacer así, y dando lugar al enemigo. Claro, el enemigo ya viene y actúa, y es una buenísima forma para que él actúe, porque también el enemigo puede hacer hablar en lenguas. Escuche, el enemigo, Satanás, puede hacer tranquilamente hablar en lenguas también a muchos. Por eso es que no se debe hablar hablar en lengua a voz alta. No se debe, porque también de repente cuando uno habla en lengua, y si es el enemigo, empieza a apagar el fuego del Espíritu Santo de la iglesia. Peligro mortal. Escuche, es un peligro mortal, y más aún si de repente vienen aparentemente otras ovejas de otros rebaños, y vienen y se introducen dentro de su ministerio. Cuidado, porque la mayor parte son lobos rapaces, enemigos para que se manifieste. Este tipo de manifestación de lengua es abiertamente satánico y demoníaco. Usted como creyente de verdad tiene que tener bien claro que el Espíritu Santo nunca tomará control de tu cuerpo. Escuche, nunca. Cuando viene el Espíritu Santo, posa en su cuerpo, en su vida, en su mente, y empieza a hablar en lengua, usted puede controlarlo. Pero cuando no puede controlarlo, eso es satánico. Anote esa palabra, satánico, porque a la diferencia de eso, es satánico. Ahí usted debe ya darse cuenta que no es de Dios. Así de simple y de sencillo para darse cuenta. Uno necesita tener el don de escudriñar, porque toda cosa que proviene de Dios debe ser controlado. Él no nos impone nada. Él no es un Dios autoritario. Si era autoritario, Lucifer no iba a caer del cielo, o él mismo no iba a lanzar a Lucifer hacia el segundo cielo. Todo es a voluntad. Escucha. Entonces, para diferenciar, cuando usted está hablando en lengua, usted puede controlarlo, eso es del Espíritu Santo. Y cuando usted no puede controlarlo, eso es satánico. Muy bien. Ha llegado a alguien, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la expresión de acción que resulta luego de llegar siempre esta voz media en voz altiva. Es decir, la persona va a accionar por su propia voluntad y nunca es controlada ni posesionada por el Espíritu Santo. Es fácil entender que la manifestación del Espíritu Santo siempre va acompañada de lo que conocemos como dominio propio. En otras palabras más cortas,
la templanza. Templanza. Entonces aquí se ve que es del Espíritu Santo cuando proviene el hablar en lenguas. Conclusión: existen lenguas humanas, o sea, lengua de idiomas, y existen también lenguas angelicales. ¿Cómo usted sabe que es de Dios o es del diablo? Cuando es de Dios, usted puede controlar la manifestación del Espíritu Santo dentro de sí. Cuando habla en lengua, puede controlar a través de la templanza. Empieza a hablar y soltar toda la hora cualquier lengua. Eso no proviene de Dios. Si usted no puede controlar, eso proviene de Satanás. Así de simple nos describe también Pablo, hablando de las lenguas humanas en 1 Corintios capítulo 13 y capítulo 14. Lean y vayan analizando lentamente al respecto de esta palabra. Por eso Pablo también menciona: si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Escuchen, ya que estamos en la conclusión, existen lenguas humanas que son idiomas y lenguas angelicales. Espero que les haya servido este estudio de hablar en lenguas.